no soy experto en tribunales, pero yo tampoco me esperaba gran cosa de la declaración de ayer, porque entendía que están los dos en su papel de no declarar, en su estrategia de defensa, en el no querer declarar, de acogerse a su derecho a no declarar de Koldo. Los dos entiendo también que esperando un poco a ver qué es lo que dice Santos Cerdán el próximo lunes en el Supremo, pero la parte irónica, si me apuras, de lo de ayer era esto de Ábalos, un poco haciendo el papel de Maritrini, ¿no? Yo no soy esa que tú te imaginas haciendo. Yo no me reconozco, no me reconozco a mí mismo en estos audios, que los hemos escuchado todos, porque los hemos escuchado todos y lo hemos reconocido enseguida en esos audios, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco, digamos, es la parte un poco humorística, con todo lo grave. Cuidado con todo eso del humor con los audios, porque los audios que no me vas no a decir están editados, no bueno, sabemos ya, si están pero editados, no parece que los haya hecho el ChatGPT, ¿no? Bueno. Es que ¿sabes lo que pasa? Y hay que aclarar este punto, porque a mí también, como dice María, me parece muy interesante, Joaquín. Esos audios no son unas escuchas de la UCO, de la Guardia Civil, sino que son unas grabaciones que realizó Koldo García y que le pillan en el registro de su casa. Una vez que dice Ábalos, yo no me reconozco en esas grabaciones, ¿podríamos pensar que lo que quiere es invalidar la prueba? Claro. Esa sería una posibilidad, porque es evidente que estos audios tienen un fuerte contenido incriminatorio. No sería lo que ha encontrado Ábalos igual sin esos audios. Eso beneficiaría, digamos, la situación de Ábalos, la nulidad de esa prueba. Yo entiendo que puede generar cierta estupefacción cuando se ve en esos audios una voz que aparentemente es la de Ábalos, que se niegue, ¿no?, por el propio afectado. Pero hay que recordar que en el proceso penal el acusado o el investigado no tiene ninguna obligación de aportar pruebas que le incriminen o de reconocer cosas que le puedan perjudicar. Se puede incluso no declarar. Es la acusación la que tiene que demostrar que hay elementos para poder condenar a un acusado. Ábalos niega que es su voz. Es evidente que hay multitud de muestras indubitadas de la voz de Ábalos, sobre todo en muchos programas de televisión y en muchos otros ámbitos, y hay instrumentos periciales de sobra para poder acreditar, primero, si esa voz es o no la de Ábalos, y en segundo lugar, si esos audios pueden estar editados, pueden estar manipulados o pueden estar orientados para inducir a creer algo que no fue así de manera originaria. Es decir, que al negar Ábalos que sea su voz, o incluso dudar de la autenticidad, es ahora cuando desde la UCO, a través de instrumentos periciales, se podrá confirmar o desmentir que esa voz es auténtica y que no ha sido manipulada. Joaquín, entonces, por un lado, Ábalos insiste en que que él no se reconoce, dice en los audios. Y en este punto de la investigación es la acusación quien entiendo que tiene que hacer un peritaje para demostrar que esa prueba, que es central en ese informe de 490 páginas de la UCO, es la voz de Ábalos, ¿no? Lo pueden pedir las acusaciones, pero lo más previsible es que sea el propio magistrado instructor, a la vista de que no hay un reconocimiento de que esa sea su voz y que incluso se cuestionan, ¿no?, los propios audios del material intervenido a Koldo, el que pida algún tipo de complemento en los informes de la UCO para que pericialmente se confirme la autenticidad de todo ese material, porque no olvidemos que, especialmente en relación con Santos Cerdán, no solo con Ábalos y con Koldo, son elementos que tienen una fuerte carga indiciaria. La causa, por ejemplo, contra Santos Cerdán no sería la misma sin todos estos audios y estos mensajes que con ellos. Y, en consecuencia, si se cuestiona la autenticidad de todas estas grabaciones y de lo aportado por Koldo, se tendrá que determinar pericialmente esa autenticidad, y ciertamente no es descartable en absoluto pues que Santos Cerdán también lo cuestione en su declaración. De hecho, sabemos que Santos Cerdán, cuando lo llama el presidente del Gobierno a su despacho y el día que se desvela el sumario y cara a cara le pregunta qué es lo que había pasado, le dice que él no se reconoce en esos audios. Solo sabemos que Santos Cerdán se pronunció
en ese sentido. Creíamos que Ábalos iba a ir allí a pactar con la Fiscalía, a tirar de la manta y a contarlo todo, y ha ido a todo lo contrario, ha ido a decir que no sabe nada de ninguna trama y que no se reconocen esos audios. Y en muchos momentos en los que el juez le pregunta por cosas concretas de los audios, dice, ay, perdone, pero es que eso era ininteligible. Bueno, él dice inteligible, pero es ininteligible. Y es verdad que muchas de las transcripciones de la UCO viene ininteligible. O sea, creo que está claro que la estrategia va a ser cuestionar esos audios para decir que no hay pruebas. Lo que pasa es que en el propio escrito del juez, cuando decide que no va a haber prisión preventiva, sí que le recalca que los indicios contra ambos no solo persisten, sino que incluso aparecen seriamente consolidados en el último informe de la Guardia Civil. Yo creo que no solamente hay audio. María, que es experta en esto, me explicaba antes que había que trabajar mucho más esta carga incriminatoria y ver qué patrimonio hay, cómo han sido los pagos, si ha habido pagos, qué documentación hay, aparte de los audios. Me imagino que eso tendrá un trabajo arduo de la UCO, de la Guardia Civil y de la propia instrucción judicial que todavía se está realizando, ¿no? Y también porque hay maneras de adverar el contenido de audios en los que los interlocutores no se reconocen. Esto ya se ha probado en muchos otros procesos. Yo recuerdo que en las piezas del caso Villarejo, y seguro que Pedro también lo tiene en la cabeza, se negaba la autenticidad de las cintas, la intervención de quienes allí aparecían, y sin embargo se comprobó que los elementos, el contenido de los audios sí aparecía corroborado. Aquí habrá manera de verificar las reuniones, de la coincidencia entre las adjudicaciones y lo que se decía en esas grabaciones. O sea, hay muchas maneras de poder corroborar externamente el contenido de un audio cuyos autores dicen que no han intervenido, de manera que lo que quiero decir es que queda mucho recorrido y que las posibilidades de defensa no son nulas. Es decir, no demos por hecho, mira, los han pillado ya con un audio tal. Cuidado, porque un proceso penal tiene que tener garantías y esas garantías las tiene que dar sobre todo el juez de instrucción. Por lo tanto, seguramente habrá una pericial como la hubo con la caligráfica. Acordaos de que en este mismo proceso el señor Aldama aporta un papelito con unas anotaciones que él atribuye a Koldo, con nombres de adjudicaciones y con cifras. Y Koldo dice, uy, yo eso no es mío, esa no es mi letra. Y después se hizo un informe caligráfico que acreditó que la letra era 100% del señor Koldo. Claro, pues mutatis mutandis, lo mismo con los audios. Pero hay que comprobarlo, no se puede dar por hecho. Porque en primer lugar es cierto que el informe de la UCO, pese a tener casi 500 páginas, está lleno de suposiciones, de hipótesis, ¿no? De hipótesis que no están comprobadas, de bueno, aquí hay una conversación en la cual se habla de dinero, ya, pero vale, pero más allá de que se hable de dinero, ¿dónde está ese dinero? Es decir, ¿cómo se lo han quedado? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, el informe de la UCO es simplemente una especie de exposición literalizada, si se me entiende lo que estoy diciendo, de indicios. Es como haber contado una especie de novela basándote en el fondo en 4 cosas, no nos engañemos, ¿no? Y a mí, de hecho, una de las cosas que me extrañaron de este informe de 500 páginas que provocó un terremoto político, por otra parte, es que ni siquiera estaban todas las conversaciones que se han filtrado a la prensa. Es decir, todas las conversaciones en las cuales se habla de prostitución, por ejemplo, no están en ese informe de la UCO. O sea, únicamente son conversaciones que se oyen bastante mal, por otra parte, en las cuales se intuye que están repartiendo algo, pero es más, o sea, te queda más clara la situación por lo que explica la UCO que no por las conversaciones. Es decir, ahí hay, digamos, un ejercicio por parte de la UCO de explicar unos hechos que yo creo que es excesivo. Es decir, lo que tiene que hacer la policía es incautarse de unos indicios, no contarnos una historia. Y mucho menos calificar como delito algo, ¿no? Eso sí que no lo hace, ¿no? Pero lo de hacer un relato
con todos esos indicios, insisto, no es labor de la policía. Además, es muy contraproducente que lo hagan así, y a veces pues efectivamente lo hacen de esta manera. Es contraproducente porque al final esa historia, ese relato, va pasando de una fase a la otra del proceso, es decir, va influyendo a todos los actores, va influyendo al juez de instrucción, va influyendo al fiscal y prácticamente puede acabar influyendo a la sentencia. Y al final son conclusiones que ha hecho un cuerpo, que es la policía, que no es, en definitiva, quien tiene que realizarlo, porque no trabaja, digamos, en favor de la presunción de inocencia, porque no puede, es decir, no es un defecto esto. O sea, si la policía, para que todo el mundo lo entienda, si la policía, cuando tuviera dudas, tuviera que decir, no, aquí no hay nada, ¿no? Pues claro, evidentemente no podría avanzar, no podría investigar, es decir, su labor es dudar, ¿no? Pero precisamente por eso la labor de jueces y fiscales es identificar esos vacíos en el relato, identificar esas lagunas y decir, oiga, aquí hay dudas suficientes como para decir, mire, no veo muy claro aquí de qué es lo que hablan, no veo muy claro aquí qué es lo que hay, ¿no? Es decir, no se puede esperar, ni muchísimo menos de la policía, toda la información que a veces espera por los jueces y mucho menos que se espera por los medios de comunicación, hasta por la propia sociedad. Insisto, no es labor de la policía. Jordi, ¿cuál es el próximo paso dentro de la investigación sobre Santos Cerdán? Bien, primero dejadme decir que me sorprendió bastante la entrada en la sede del Partido Socialista para clonar un correo electrónico que, a ver, que todo el mundo sabe que está en un servidor es virtual, y eso no hay más que acudir a la empresa prestadora del servicio para que te traslade estos mails. Es decir, el único sentido que puede tener acudir físicamente al lugar desde donde accedes al correo electrónico es que haya algo que te hayas guardado en el disco duro del ordenador y que ya no esté en el servidor, lo cual es poco probable. Y además, el hecho de que se utilice correo corporativo para hablar de mordidas es algo que me parece, la verdad, extraño, ¿no? Pero bueno, quería manifestar mi perplejidad en este sentido porque no creo que sea algo que se pueda pasar por alto. Pero más allá de eso, claro, los pasos siguientes en la investigación dependen de lo que se descubran. A lo mejor me estoy equivocando yo y resulta pues que sí, que en esos correos pues aparece algo realmente relevante, ¿no? Y a partir de ahí, claro, dependiendo de lo que aparezca, pues oye, no sé si en uno de esos correos pues dicen, mira, en la cuenta que tengo en Panamá, ¿no? Bueno, pues entonces ya tenemos ahí un dato pues para acudir a las autoridades judiciales de Panamá que nos den traslado pues de ese dato bancario, y a lo mejor ahí pues podríamos encontrar alguna cosa, ¿no? O que en definitiva pues en algún correo pues aparezca por casualidad la clave para acceder a algún comercio de criptomonedas, ¿no? Entonces ahí también tendría sentido, ¿no? Pero si no es así, e insisto que esto, hablar de ello en el correo corporativo me parece inimaginable, la verdad es que los pasos siguientes, insisto, es que van a depender de lo que se descubra, y eso todavía no lo sabemos. Claro, ¿qué sucede si no descubren nada en el correo corporativo, Jordi? No, hombre, es que si no descubren nada, volvemos a decir, la presunción de inocencia manda en el proceso penal. Es que no estamos hablando de una norma cualquiera, estamos hablando de la clave de bóveda del proceso penal. No nos podemos olvidar de eso, por más impresión o intuición, mejor dicho, de culpabilidad que podamos tener sobre alguien. Es decir, si no encuentras nada, no encuentras nada. Ahora bien, claro, hay que saber investigar, ¿no? Y ahí la pista del dinero se suele obtener siempre o bien por documentación que se encuentra en las casas de las personas, que efectivamente pues te dan esas claves, esos datos de cuenta, esos movimientos, esos extractos que a lo mejor también te llevan a otra cuenta, y también se ve pues por la vida cotidiana del individuo, con cosas tan tontas como hace la cesta de la compra, o bien cómo ha pagado a su abogado, por ejemplo, ¿no? O sea, dependiendo pues de lo que le haya cobrado. Claro, si a lo mejor pues el abogado está cobrando una cantidad pues muy elevada que no tiene esa persona en cuenta, y en cambio pues el abogado se da por satisfecho, pues entonces cuidado, ahí también hay un indicio, evidentemente. Lo que pasa es que eso también es más inimaginable, porque evidentemente el abogado tampoco lo pondría fácil en este sentido, porque es su cliente, ¿no? Pero insisto, es que hay que buscar cosas así, ¿no? Es decir, posibles pistas que no te llevarían nunca a una condena, pero sí que te llevan a ir descubriendo el rastro del dinero
si es que hay dinero y si es que hay rastro. Y si no hay dinero y no hay rastro, es que no hay nada y hay que aceptarlo también. Insisto, hace falta mucho más que lo que hay aquí, que pese a todo el ruido tremendo que ha hecho, lo cierto es que cuando te pones a leerlo, de momento aquí hay realmente muy poca cosa que pudiera acabar en una condena. Vamos a ver en el futuro qué es lo que va saliendo, pero me está preocupando un poco esta especie de selección que está haciendo la policía en cuanto al material que le pasa al juez. Y ha hecho muy bien el juez en protestar y decir, oiga, que usted no tiene ninguna facultades aquí para decir qué material me traspasa y qué material no. Démelo todo, porque soy yo el que tengo que valorar todo esto. Espero que eso ocurra lo antes posible.